Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias por brindarme la oportunidad de darles a conocer algunas de las acciones. Muchas gracias, diputados y diputadas, por darme la oportunidad de presentarle algunas de las actividades que hemos realizado en el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, en lo que lleva esta administración de la legislatura del periodo 2016-2018. Si me lo permiten, iniciaríamos primero enmarcando lo que es el Instituto para el Desarrollo Municipal. Es un órgano técnico de este Congreso, el cual cuenta con autonomía técnica y de gestión, pero no así de presupuesto. Entonces ahí tenemos una primera cuestión para subrayar. Efectivamente, una primera área que debemos de subrayar, y como viene acá esta negrita, porque no cuenta con un presupuesto, no cuenta con una autonomía presupuestal como tal, sino que es el presupuesto que se le asigna por ustedes al instituto. Está conformado por un director general, su servidor, una directora de área, un director de área, un jefe de departamento y un jefe de oficina. Esta área cuenta únicamente con 5 personas para realizar una amplia y extensa gama de situaciones que, como veremos en la cuestión presupuestal, no nos permite operar como quisiéramos. Sí hace falta fortalecer la operación del instituto, puesto que es el 95% del recurso se va anualmente a lo que es la nómina, y el resto es, el capítulo 2000 tiene que ver con los insumos de oficina y demás, y el 3000 tiene que ver con el prorrateo que se hace en esta administración de todos los gastos que actualmente se tienen en torno. Es decir, el recibo de luz, el recibo de agua, todos los gastos que se generan en el Congreso se prorratean entre los diferentes organismos técnicos del Congreso. Entonces, en realidad, si vemos, contamos con un poco de operación, solamente estamos pasando de otro tema hacia acá para poder operar y llegar a los municipios. ¿El capítulo 1000 es de nómina? No, es lo del área. Ajá, ¿El 2000? El 2000 son gastos de papelería y ¿Y el 3000? Engloba desde impuestos hasta servicios. A ver, no sé si se acuerdan, en la Junta de Gobierno hemos tocado varias veces este punto, de que si bien el presupuesto está por rubros, está prorrateado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? ¿Qué es el prorrateo? Significa, por ejemplo, que cada unidad presupuestal, esta es una unidad presupuestal, está un supuesto techo presupuestal. Cuando el licenciado llegó a su área, le dijo al administrador: dame mis recursos. Pero resulta que no hay tales porque están prorrateados. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 3000, él se supone tiene esa cantidad, pero esa cantidad tiene que ver con el pago de la luz, el pago del agua, el pago del teléfono, el pago del internet, el pago. Todos esos gastos globales se prorratean, y entonces se da un porcentaje a cada uno de los órganos del Congreso, de las áreas del Congreso. Entonces, por ejemplo, en el 2000, que son insumos, papelería, todo eso también está prorrateado. Es decir, todo el gasto que hay para comprar insumos se pone una parte en cada unidad presupuestal, ¿no? ¿Es así, Eso es correcto, director? es correcto. Entonces, el 1000 es lo que equivale al número de personas y las plazas que están en esa área. Okay. Muy bien. Debemos de mencionar que este instituto también converge con otros. Tiene que ver con el ámbito federal, con el Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal. Existe en la entidad también el INDEMUN, que su objetivo principal es promover el desarrollo municipalista, y el Instituto Municipal aquí de Pachuca de Investigación y Planeación. Cuando llegamos y tomamos este encargo,
El IDEFON también pretendía hacer análisis respecto a presupuestos, respecto a ecología, respecto a otros temas diversos que el INDEMUN hacía. Entonces nos reunimos con el entonces titular, el maestro Guevara, para que pudiéramos nosotros delinear una agenda que fortaleciera a los municipios desde el ámbito legislativo y no atropellarnos como ocurría en algún otro momento, sobre todo con el INDEMUN. Y es así como queda el objetivo ahora de promover el desarrollo y fortalecimiento de los 84 municipios, pero a través de acciones de materia legislativa. Entonces tendríamos que empezar por alguna parte, y es eminentemente la materia legislativa la que nosotros pretendemos, o en estos 2 años, pretendemos atacar o fortalecer. Algunas acciones que se han realizado desde el 2016, que informo a ustedes. Primero, que se elaboró un diagnóstico en el cual se determinaron las líneas de acción, y precisamente de ahí es de donde yo les comento que se visualizó que es una amplia gama de funciones y de obligaciones que se tienen. Sin embargo, el presupuesto no los apoya, pero por la otra parte se atropellaban entre institutos, inclusive llegaron a haber, según los antecedentes que teníamos, algún tipo de rivalidad o encono entre los institutos. Por eso es que nos reunimos con el maestro Guevara, determinamos la concurrencia de funciones y acordamos en aquella mesa el que nosotros nos acordaríamos exclusivamente a lo legislativo, como debiera de ser, porque si no tendríamos diferentes entes llegando a los municipios y de repente nos habría habría confusión, ¿no?, en los municipios. También se reformuló la visión y el objetivo del IDEFON, orientados efectivamente hacia nuestra labor, la labor que comparte todo el Congreso, que es la labor legislativa. También se formuló se determinaron los perfiles y la estrategia de operación para realizar las actividades del IDEFON, ya con esta mirada, y como pueden ver ahí, ya se le agrega un componente que dice y de la Coordinación General de Presidencia. Esta figura evidentemente no la tenemos regulada, pero es una doble función que se tiene en este instituto para fortalecer el quehacer del Congreso. Más adelante les daré a conocer esta parte en específico. Lo importante para notar es que por una parte tenemos las funciones del IDEFON con el presupuesto reducido, con plantilla reducida, pero por el otro lado tenemos la función de coordinar ciertos aspectos que más adelante detallaré para su insumo. Después se elaboró la propuesta de manual de organización y reglamento interno del propio IDEFON para tenerlo actualizado, que eso ya lo tenemos también listo. A ver, compañeros, ahí cabe resaltar, ahora que estuvimos platicando en la mañana de los manuales de organización y reglamentos, eso incluye a esta área. Ya se hizo como debe de ser, nada más que con las funciones que realmente tiene, sin atropellar a las que tiene el instituto que pertenece al Ejecutivo, porque si no están duplicadas las funciones, ¿no? Ajá. Efectivamente, y ya tenemos la propuesta de manual de organización. Eso fue 2016. En el 2017 empezamos con el envío a todos los ayuntamientos de una carta de presentación de lo que es el IDEFON y la solicitud evidentemente de un enlace que pudiéramos nosotros estar en contacto con él y poder ir avanzando en los temas que nos atañen en el IDEFON. Se rediseñó la imagen, se conformó la red de enlaces. Tenemos actualmente los enlaces municipales, la mayor parte de ellos son el jurídico del municipio, o bien lo toma el secretario municipal como primer ente de contacto. Generalmente nos derivan hacia el jurídico. Después se hicieron y se diseñaron folletos informativos para todos los municipios, se distribuyeron. También se elaboró un diagnóstico jurídico municipal para identificar la problemática en el ejercicio de sus facultades, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Efectivamente que los municipios en su ordenamiento básico, lo que es el reglamento y el bando de policía y buen gobierno, no lo tenían actualizado. De hecho todos no lo tenían actualizado, inclusive 2 municipios no contaban con ellos, Guasalingo y Xochitepec, y ahí nos vino a confirmar lo que habíamos diagnosticado en 2016, que deberíamos irnos pegando hacia esa línea, ¿no? Se diseñó y se implementó la estrategia del trayecto para el fortalecimiento jurídico municipal, con la finalidad de realizar las acciones de capacitación, de asesoría y acompañamiento hacia los municipios en cuanto a estos 2 ordenamientos básicos.
Los municipios se apegaron más, digo, nosotros fuimos con el ritmo que ellos nos solicitaban, se fue más sobre el bando de policía y el gobierno, de repente nos hacían algún otro tipo de consultas, pero básicamente fuimos pegando sobre ese ordenamiento. Se visitaron en el 2017 75 municipios de manera directa para dar a conocer el IDEFON. Se actualizaron, como ustedes saben, el Congreso tiene algunas obligaciones en cuanto a la ley de transparencia, el Instituto también debe de cumplir con ello y en 2017 cumplimos con esta reglamentación y se subieron las fracciones que corresponden al Instituto dentro del CIPOT. Se analizaron los resultados del índice de información presupuestal municipal de 2016 que da a conocer el IMCO a fin de tener a la presidencia informada respecto a esta situación. Se realizó también un diagnóstico respecto a los titulares de contralorías municipales ratificados por los ayuntamientos. Aquí teníamos dos situaciones, una, el que fueran ratificados por el Cabildo y el otro, que estuviera la certificación que daba el INDEMUN. Entonces ya teníamos esas dos partes y nos permitió hacer un diagnóstico respecto a los 34 municipios. Y también en el 2017 se participó aquí en el Congreso en la organización del Foro Latinoamericano de Legisladores en el marco de la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes, que se llevó a cabo el 25 de agosto del 2017 y que el Congreso fue sede de una de las ponencias. Para el 2018 se actualizaron nuevamente las fracciones por mandato de ley del Instituto. Se dio seguimiento, si bien durante 2017, y lo vamos a ver más adelante con la numeralia, se dio el primer contacto, se acudió a los municipios y se dio la primera capacitación, y en 2018 nos abocamos a dar el seguimiento y la implementación del trayecto de fortalecimiento jurídico. Después se elaboró la presentación de capacitación en el municipio de México, fue algo que nos solicitaron algunos municipios, se elaboró y se envió. Se integró la información del IDEFON para la elaboración del manual de procedimientos administrativos del Congreso, lo que platicaba la presidenta. Una parte tiene que ver con la vida interior del IDEFON y la otra es participar con el todo del Congreso del Estado. Y finalmente se integró la información del IDEFON en los formatos para la entrega-recepción de esta legislatura. Los tiempos de esta legislatura es muy corta, entonces por instrucciones de la presidenta y también en acuerdo con la Contralora se iniciaron los trabajos de entrega-recepción de los órganos administrativos y auxiliares de este Congreso, por lo cual también ya hemos avanzado en ese tema. Nuestro columna vertebral fue el trayecto de fortalecimiento jurídico municipal en cuanto al bando de policía y gobierno, como lo he comentado. A partir del 2017 en abril, pues se da el diagnóstico de que tras 6 meses de la administración municipal no había ningún bando actualizado, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a pegar con este trayecto y el objetivo fue para que ellos tuvieran los insumos y la asesoría necesaria para que en la medida de sus posibilidades, porque uno de los obstáculos, déjenme decirles, de los municipios para tener estos ordenamientos adecuados es la cuestión presupuestal que tiene que ver con la publicación en el periódico oficial de la Federación, del periódico del Estado. Entonces tenemos esa problemática, se les apoyó a ellos para tenerlo y bueno, en la medida de las posibilidades irlo haciendo. Ahora también hay que comentar que hay municipios que por su propio esfuerzo lo han hecho y ya lo tienen publicado y es correcto. Hay otros que también se allegan de alguna asesoría externa para poderlo tener y también lo han tenido, ¿no? O sea, no es únicamente trabajo del IDEFON, sino también en un colegiado, pero lo que podemos nosotros abonamos a solicitud también de los municipios. Perdón, ¿de cuánto es más o menos? ¿De cuánto estamos hablando? Ahorita, si me permite, diputada, más adelantito traemos la numeralia. De hecho, ya vamos a entrar a la numeralia y tal vez aquí tuviéramos. Respecto a este trayecto para el fortalecimiento, se recibieron 22 solicitudes de forma directa y por escrito de los municipios y se atendieron el 90% de ellas. Pero nosotros capacitamos a 71 municipios. ¿Qué quiere decir esto? Si bien tuvimos el comunicado, el documento de 22 municipios, acudimos por llamada telefónica o correo electrónico a la solicitud de 71 municipios
para ser capacitados. ¿Sí me explico? A excepción de los municipios que tenemos ahí en pantalla, que no tuvimos respuesta o no hubo tal vez el interés de acudir, pero bueno, estamos pendientes. Si ¿Y hubiera no lo tienen ellos? ¿Perdón? ¿Y no lo tienen a la fecha? No, todos tienen la invitación para que nosotros asesoramos. Hay algunos que sí han avanzado en este tema por su propio esfuerzo y hay otros que no lo han hecho. Se realizaron 58 capacitaciones. Esta estrategia se hizo algunas regionales, por ejemplo en la Huasteca, se pudo conjuntar diversos municipios, por eso es que no coinciden los 71 municipios con las 58 capacitaciones, porque regionalizamos algunas de ellas. Entonces hubo sedes donde acudían diferentes municipios y ahí podíamos abarcar un mayor número de servidores públicos capacitados. Entre estos 2 años pudimos capacitar a 776 servidores públicos municipales para la actualización de estos 2 ordenamientos básicos. Se visitaron 79 municipios de 1 a 4 ocasiones, sumando en total 179 visitas a los ayuntamientos. Considerando evidentemente desde la visita de presentación del instituto a acudir también a la capacitación y después la segunda fase que fue el seguimiento del mismo. En cuanto a ya la numeralia dura, tenemos que el 84.5% de los ayuntamientos fueron capacitados, no logramos la meta, una porque no hubo la necesidad o el interés por parte de ellos, o bien porque no pudimos organizativamente poder acudir a atenderlos. De estos, del 84.5, el 42.85 sí realizaron acciones legislativas para actualizar y publicar sus principales ordenamientos. El 21.4 de los ayuntamientos está en proceso de publicar, es decir, recibieron la asesoría y están en proceso de poderlo hacer. Y el 21.4% de los ayuntamientos, de los que fueron capacitados, pudieron publicar su bando de policía y gobierno. Claro, hay que decirlo, esto debe de pasar también por coordinación jurídica, quienes son los que validan finalmente la versión última del documento antes de pasar al periódico oficial del Estado. Ahora bien, esas son algunas de las acciones que quisiera informarles respecto al instituto. Pero también quisiera tocar la otra parte o la otra función que se tiene dentro del instituto y que tiene que ver con instrucciones por parte de la presidencia y que colaboran a ayudar a tener un poco más de agilidad en cuanto a la organización administrativa y operativa de este congreso y que tiene que ver con estas acciones. Primero es la de coordinar las acciones, siempre respetando el ámbito de responsabilidad de todas las direcciones, pero buscar que tengamos una coordinación entre todas las direcciones de área de este congreso para ir en un mismo sentido y tener un poco más de uniformidad en el quehacer que estamos teniendo y avance también en los logros que, si bien muchas veces se ejecutan, pero son por mandato de ustedes y que nosotros únicamente operamos. La otra tiene que ver con constituir un vínculo entre la presidencia de la Junta de Gobierno y ustedes para temas de administrativos y de gestión. Creo que todos y cada uno de ustedes han visto y son testigos de la parte de vínculo que existe, porque muchas veces la presidencia tiene actividades que tocar y que tal vez actividades, no decir las menores, pero más administrativas, que no tendría que estar tomando, no tendría tanto tiempo para resolver, nos permite apoyarles a ustedes en resolverlas. A ver, una aclaración. Creo que es muy claro, ¿no? Pero nada más para que veamos las funciones que realiza el IDEFON, las que tiene por mandato y las que ha estado haciendo, y las otras que realiza la misma persona. O sea, el encargo que el licenciado tiene es director del IDEFON, pero con el mismo encargo hace 2 funciones, que es esa y la coordinación de presidencia. La coordinación de presidencia, en estricto sentido, no existe estructuralmente. Es una figura que nosotros determinamos para hacer las funciones que ustedes conocen del licenciado. Entonces hace 2 funciones con un encargo y un salario, ¿no? Entonces aquí empiezan las funciones de la coordinación de presidencia, que ahorita el licenciado
va a informar como adicionales a las que tiene en el otro espacio que ya está informando, ¿no? Porque no van a decir, bueno, ¿y esto a poco estas son funciones de...? No, de IDEFON no son. Son 2 funciones realizadas por una persona. Sí, continuamos. Coordinar la elaboración del plan de trabajo del Congreso, lo que hablábamos para tener todas las áreas en un mismo sentido y en un mismo avance coordinadas, ¿no? También nos ha conferido el poderle proponer algunos proyectos o programas a la presidencia. Tenemos diferentes iniciativas que ustedes han hecho suyas, como el congresito, como el hacer eventos culturales, el poder hacer algunas mejoras a espacios físicos, aquellos proyectos que si bien no parten de un mandato, sí vienen a fortalecer el quehacer de este Congreso. Entonces, y sobre todo la proyección y la percepción que se tiene hacia afuera de los legisladores respecto al trabajo en el Congreso. También atendemos la gestión y desahogo y despacho de asuntos administrativos inherentes a la presidencia, que ya lo habíamos dicho de alguna forma. La logística de asistencia de la presidenta de la Junta de Gobierno a algunos eventos, asegurarnos que estén acreditados, que exista la logística, que esté el fotógrafo, que esté donde arriba, todo lo que ustedes conocen, porque también de alguna forma lo realiza su personal, pero nos confiere la posibilidad de coordinar estos esfuerzos con su staff y poder tener éxito en las misiones que tenga la presidenta en eventos hacia el exterior del Congreso. También tenemos la vinculación interinstitucional. Un ejemplo de eso es con el INEGI. Los censos que se han llevado a cabo incluyen todas las áreas, son 2 cuestionarios que son atribuibles a cada una de las direcciones y que hemos coordinado y sido el vínculo con esta dependencia, el INEGI. Y entonces nos permite tener reuniones constantes con el Colegio de Directores del Congreso y poder ir avanzando y teniendo los resultados que se esperan en los tiempos esperados. También algo que es fundamental y que es para todos, y creo que de alguna forma ustedes lo han escuchado, es garantizar que la presidencia cuente con todos los insumos, tanto humanos, físicos, administrativos, logísticos, de acuerdo a sus funciones en el momento que lo requiera. Es decir, tenemos la responsabilidad de que tenga todo lo necesario para cumplir las funciones. Atender las acciones de gestión social de la presidencia. Ustedes saben y conocen que hay mucha gente que viene a tocar la puerta del Congreso, la puerta de ustedes, y también, si bien tenemos un área de gestión, nos toca coordinar esa parte para también tener los tiempos adecuados para poder atender lo que se pueda atender. Ustedes saben que esto es de tocar puertas y de tener hacia el exterior una vinculación para lograr algunos apoyos o atenciones específicas. También tenemos la operación del sistema de correspondencia de presidencia. No se tenía el sistema de correspondencia en el Congreso. A través de la coordinación con el área de informática se logró tener el sistema, ya se implementó, lo tenemos con éxito. Tenemos también otra parte, las pantallas de toda torre. Si bien es trabajo de informática, por supuesto que nosotros no nos estamos queriendo atraer hacia nosotros algún trabajo que nos corresponde, simplemente vamos delineando las ideas, vamos pidiendo a las áreas que vayan conformando y dándole forma a estas ideas y que podamos tener un producto final, ¿no? Hoy en día ya en todas las pantallas de torre tenemos en tiempo real las sesiones, tenemos un slide que está girando en la medida de posibilidades con los insumos que ustedes mismos generan en el pleno. Cuando tenemos eventos podemos generar nuevos videos y todo eso, si bien lo hace el área de informática y de comunicación social, nosotros podemos garantizar que se tenga en el momento en que se requiere y con la calidad que nos solicita la presidencia. También en los eventos, ustedes conocen todos los eventos que se llevan a cabo aquí en el Congreso, cada una de las áreas tiene su función, pero la misión que nos confiere la presidenta como es en la coordinación, es tener precisamente todo cuando se deba de tener, en el momento que se deba de tener, con la calidad que se requiere, entre otros. Y el etcétera es lo que podemos informarles, diputadas, presidenta,
respecto a las acciones y el quehacer de este instituto. Es lo que hemos logrado con lo que tenemos. Esperemos que sea satisfactorio y si no, abiertos a la posibilidad de mejorar, como siempre. Antes de cederles la palabra, compañeros, para preguntas específicas, yo sinceramente no quisiera volver como en la mañana que tuvimos una reunión al comparativo, pero no me queda de otra. Recibe el licenciado un área prácticamente inexistente, entonces que es la de IDEFON. Se ha construido lo que hemos podido, el asunto de no dar continuidad, sino de construir, de iniciar a construir, implica un tiempo en el que pues hay que sentarse como lo hizo el licenciado con su contraparte, entendiendo muy bien lo que decía mi compañero Jorge Miguel en pleno, que había acciones duplicadas, por supuesto. Entonces, para no chocar con un área también que va arrancando, porque todos estábamos arrancando, pues había que coordinarse y había que ponerse de acuerdo para ver qué acciones asumía la instancia dependiente del Ejecutivo y cuál es la instancia dependiente del Legislativo. Entonces, nos encontramos con municipios que también iniciaban su gestión. Entonces, considero que la intervención del área del licenciado fue muy importante, porque era hablar de un tema que no necesariamente manejaban las personas que estaban llevando a la administración municipal. Entonces, fue una posibilidad de diálogo y de apoyo mutuo para que no se sintieran tan abandonados en ese proceso sobre ordenamientos que la ley les mandata realizar, ¿no? Entonces, ahorita entramos a las preguntas y las respuestas, pero sí era muy importante que ustedes pudieran tener claridad de qué se ha hecho en una instancia y la otra instancia que no existe, pero que todas las acciones se realizan y creo que ustedes son testigos de ello, ¿no? Adelante, licenciado. La voy a interrumpir, petito presidente, porque interrumpimos la presentación de recursos. Se entendiera como que nos está pues dando un panorama, pero yo lo voy a hacer. Yo desde que entré manifesté que en esta instancia había una duplicidad de funciones, como ya lo explicó. Desde que entramos, pues todos tenemos, como se dijo, redundante, de que en la administración anterior pues, era otra forma de administrar, pero nosotros sentíamos, y lo que dice el diputado, lo que determinaron los diputados, y yo siempre sentí como que no realizaban la función a la que es el nombre, por eso es la duda. A mí me causa consternación todo el trabajo que hacer, porque pues, así como que pobrecito, aquí quisiera también ayudar más tarde. La percepción que yo tenía que cuando entramos con la otra administración, que era pues una posición cómoda para alguien cómodo. A mí me consta el trabajo que ya realiza Carlos, eso todo lo que es, pero no es la función que tiene. Me consta que hasta lo he visto en Campeche, en Guadalajara, está en la función, pero no es el trabajo para que está asignado. Yo percibo también ahí que dice instituto, y luego ya ahí como que le pusieron ahí como que, y coordinación de presidencia, pues desde mi punto de vista, pues hasta se ve mal. Mejor no le hubiera puesto, porque nosotros sabemos las funciones que usted realiza y las hace bien. Me queda claro que también que la percepción no es aviador, porque aquí siempre lo vemos. Sí, no, porque puede pensar, no es aviador. No es aviador, que venga, pero sí esto debemos de crear un precedente antes de que salgamos, porque ahí se me hace que pues, ya en 2 o 3 días con la observación que hicieron mis compañeros diputados, lo que hizo la Auditoría Superior del Estado, pues ya como que se quiere yo creo que debemos determinar esos vicios y sí, pues mejor ponerle coordinación de presidencia.
Sí, se necesita. A ver, nosotros ya Sí, trabajamos la todavía- iniciativa. Perdóname, todavía- diputado. Todavía no, se ve, y yo creo que el instituto se está duplicando funciones, todos los diputados lo sabíamos, y bueno, que a lo mejor pudiera existir el instituto, porque hay muchos municipios que no tienen sus reglamentos, que no tienen sus planos de buen gobierno, porque no está la asesoría, y que se dedicara realmente al instituto, que no esperemos a que, no, pues no es que usted lo puede contestar, no es que no me mandó por mail, es que no me mandó un WhatsApp, es que no, que no esperemos que vayamos, porque incluso los bancos de buen gobierno son muy importantes. La diputada Gloria Romero propuso que se le hiciera un descuento en el diario Así es. oficial del Estado, porque luego no se publicaban, porque era muy costoso. Entonces, Sí, es cierto. aquí deslindamos dos cosas, sí, me queda claro, yo no tengo nada que decir de Carlos, hace una función bien, todo, yo nunca he visto aquí a nadie que valga la redundancia, que se haga pato, no, sí, pero bueno, que sí, presidenta, que aunque vayamos al GAN, pues que se hagan las funciones, que se propongan como en la Contraloría Interna, que son las cosas que debe de hacer cada director, porque si no, también escuché que dijo Carlos que él veía que proveer todos los insumos materiales. Pues sí, ayuda la representación del coordinador del Congreso es muy grande, tiene muchas actividades, es muy demandante, pero bueno, que se le dé otra categoría de uniforme, que haga el trabajo allá, que se ponga una asesoría aquí para los municipios y que no se duplique el gasto, porque lo que queremos es ahorrar. Gracias. Adelante. Gracias, Presidenta. Esta legislatura coincidió con la elección de los 84 municipios, o la renovación de los 84 municipios. Y siendo el municipio la autoridad más cercana a la sociedad, y dada la composición en cuanto a los propios perfiles académicos de los integrantes de los ayuntamientos, yo creo que sí era muy necesario y oportuno tener este tipo de capacitaciones y actualización de sus propias normas jurídicas, en este caso el barrio de policía y gobierno y todo lo demás que compete al ayuntamiento. Porque lo que hemos observado es de que cuando el Congreso del Estado legisla, actualiza leyes o crea nuevas, hay un vacío, hay un cisma entre lo que va aprobando el Congreso y todo lo que los propios municipios lo van actualizando y lo van haciendo parte de su tarea. Por eso yo considero que este instituto es importante. Ya estamos haciendo un análisis al final de la legislatura. Lo que comenta el diputado Marco, pues sí es importante. Yo creo que pues, la nueva legislatura habrá de hacer su análisis y habrá de hacer las modificaciones y las adecuaciones a los nuevos tiempos. Yo quiero simplemente decir que quizás quienes no conocíamos o se nos había olvidado lo que venía realizando este instituto, y que yo siempre aquí en la Junta de Gobierno tuve la oportunidad, siempre decía que una tarea importante e impostergable era poder establecer con los ayuntamientos algún tipo de comunicación para que adecuaran, sobre todo cuando se habló de modificar el tema de la normatividad, de hacer menos tedioso la tramitología, y que aquí lo aprobamos y que esta legislatura lo aprobó y que aquí estuvo el licenciado Romo. Pues yo decía sí, pero
pues en lo que lo interpretan y en lo que lo entienden los ayuntamientos, que es donde llega la gente a solicitar su licencia, pues va a pasar mucho tiempo. Por eso yo creo que el trabajo que se ha hecho, si bien se pudiera pensar, bueno, pues si es que hay duplicidad, pues así ocurre en muchos temas. Yo simplemente quiero decir que lo que de repente genera suspicacias es el tema de los recursos, porque siempre el tema de los recursos es lo que genera suspicacias. Aquí no ha generado desde que ya había escuchado suspicacias en lo que está haciendo, que ha dejado de hacer, sino el tema de los recursos. Y que bueno que se tenga esa buena intención de fiscalizar el uso de los recursos públicos. Pero bueno, hemos descuidado, hemos dejado de lado el tema de que sirva este instituto, que sirva ¿para qué? Para que los ayuntamientos tengan armonizados sus normas jurídicas. Entonces, simplemente quiero decir que en la parte que decía que los diputados hemos organizado en alguna ocasión, en algún evento, todos somos testigos los que lo organizamos, que siempre tuvimos el apoyo de esta parte, ¿no? Y a lo mejor en ese momento ni las gracias le dimos porque pensábamos que era algo dado por hecho, ¿no? Pero bueno, hoy reconocemos que también eso hacen. Y yo creo que a veces lo que hace falta solamente es clarificar, aclarar, y el tema del famoso prorrateo, que es algo que a veces es un término que a veces no entendemos, porque a veces vemos cifras y decimos, si todo eso se gasta esa área, no, simplemente está prorrateado, por eso no es que lo ejecute. Yo recuerdo cuando estuvimos aquí en la Junta de Gobierno y revisábamos el tema del presupuesto del propio Congreso, decíamos, oye, pero son muchos millones, sí, pero van divididos, diríamos, yo así lo entiendo, divididos en cada área. Por eso de repente, y se recibe 1 millón, sí, no lo recibe, se le prorratea. Bueno, así lo entendí. Personalmente, licenciado Carlos, te agradezco todo el apoyo que en lo personal a la gestión como legislador me has brindado, y desde luego al grupo legislativo. Y bueno, pues hago votos porque la próxima legislatura mejore lo que que dé continuidad, que lo mejore. Ese será el gran reto y esa será la gran encomienda para la próxima legislatura. Siempre mejorar lo que hicieron los anteriores. Gracias, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Pues yo primero reconocer el trabajo que ha hecho Carlos, no solamente en INDEFON, sino también desde la parte de la coordinación, pero me parece muy interesante el acuerdo que pudieron llegar junto con el INDEMUN, porque yo conozco el trabajo que está haciendo el INDEMUN y me parece muy atinado que se haga una división y que a este instituto que está aquí en el Congreso, pues le competa precisamente el capacitar, lo que todos ustedes hicieron en equipo, el capacitar a los ayuntamientos en una parte tan importante y tan toral de los municipios, que es la reglamentación, que en muchos de los casos ni idea tienen cómo hacerlo. Prueba de ello es que la mayoría no ha publicado ni siquiera a 2 años su bando de policía en un gobierno. Entonces creo que ese es un área de oportunidad muy grande para que aquí se quede esa facultad o esa atribución, para que sea desde el Poder Legislativo donde se capacite y dé seguimiento a los 84 municipios, pues para que puedan ir haciendo armonizaciones y que tengan reglamentaciones que puedan tener por lo menos los estándares de cumplimiento a derechos humanos y demás. Y creo que esta es el área correcta para poder trabajarlo de esa manera. Yo reconozco el que se haya hecho este gran esfuerzo de casi llegar al 100% de los municipios, de los ayuntamientos. No es cosa fácil, pero creo que el que por lo menos 20 o 15 o menos de 30 municipios hayan hecho ya la publicación de su bando, pues habla de que ha habido un seguimiento puntual por parte de este instituto. Y bueno, al INDEMUN le quedarán otro tipo de atribuciones que son muy grandes y que le están permitiendo trabajar con los ayuntamientos hasta en el cumplimiento de algunas normas como la CISO y demás. Entonces sí es bueno que ustedes hayan hecho esa separación de que la parte reglamentaria y legislativa pues le competa al legislativo, y que la parte del INDEMUN se restrinja a trabajar
otro tipo de temas de capacitación para los servidores públicos de los ayuntamientos. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero comentar de que, como decía mi amigo el diputado Marco Moguel, que no es malo que ya se haya tocado el punto por parte de mi otro amigo Jorge Miguel y algunos otros amigos diputados como el diputado Humberto, porque creo que aquí nada más lo que hacía falta es una cuestión de comunicación. Me queda clarísimo y no lo hago, como dijera Marco Moguel, por echarle flores o hacerle la barba al licenciado Carlos. Lo conozco desde hace muchos años, es mi amigo Carlos, y bueno, sé de su capacidad, sé de lo que está haciendo, y aquí creo que aquí, bueno, ya se dijo que nada más es cosa de afinar y separar las funciones, que es muy necesario una como otra, y creo que esta legislatura deja la pauta para que se le dé continuidad en ese sentido. Creo que vendrán otra legislatura, otros diputados, a posiblemente otra forma de hacer las cosas, de trabajar, pero creo en este sentido que hemos sido compañeros diputados responsables y bueno, a lo que se le tiene que decir por su nombre se ha hecho, pero también en el sentido que se hizo en tribuna, para mí, que hasta pudiera yo haber tenido alguna duda, me queda clarísimo las cosas que se han hecho, Presidenta. Yo le felicito al señor Carlos y lo hago de manera personal. Muchas gracias por esa confianza y pues qué bueno que se dé en esta forma, porque posiblemente pues con el corto periodo que nos queda pues no haya la oportunidad de hacerlo de manera pública, y desde luego sé que Carlos ha sido por usted en esa tenada de decisión y determinación pues de habérselo robado del sector educativo para que pudiera apoyar al sector legislativo. Gracias. A ver, quiero hacer un comentario. El licenciado Carlos y una servidora de ustedes, también a propósito de la elaboración de los manuales de organización y procedimientos, nos sentamos a delimitar las funciones del IDEFON y a crear el área de coordinación de presidencia. Con el trabajo que hicimos nosotros, se hizo una iniciativa de reforma misma que la tengo. Sin embargo, la verdad es que no ha sido presentada porque estamos en el cierre ya del tema y entonces habría que ver pues hasta dónde lo vamos a platicar en Junta de Gobierno y si quieren y si la aprueban la presentaremos y si no pues ya cada quien que determine de qué forma. Nada más es lo mismo que los manuales de organizaciones y procedimientos. No se plasmó en documento, pero las acciones se llevaron a cabo. Las acciones que ha hecho el IDEFON son las que se determinaron debería hacer en el ámbito de la separación de funciones con el INDEMON. No sé si me explico. O sea, no hay omisión en la función del IDEFON. Sencillamente se dedicó en exclusiva al ámbito legislativo y no entró en otras que no son de su competencia y que tenemos muy bien determinadas cuáles son. Entonces, lo que faltó seguramente es que hubiera quedado en la reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, en donde ya pudieran aparecer por escrito con toda puntualidad y que la figura de la coordinación de presidencia tuviera ya una fundamentación legal. Esa parte no se hizo, pero esa fue la forma en que nosotros, como administración del Congreso, determinamos trabajar. Entonces, pues yo dejo abierto nuevamente por si alguna intervención más o alguna pregunta se quiere hacer, independientemente de que el licenciado Carlos estará a la disposición de cada uno de ustedes para poder atender de manera personal y particular. Si quieren ustedes ver, porque dicen por ahí que de lengua me como un taco, ¿verdad? Si esta administración tiene una mística, es la de dejar todo absolutamente registrado. O sea, si el licenciado habla de oficios, es porque les puede enseñar los oficios.
con la fecha oportuna. Todo en los procesos que nosotros realizamos llevan un seguimiento administrativo con evidencia. Ustedes pudieron ver fotografías porque hay evidencia fotográfica de las reuniones que se tuvieron. Estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Y por ejemplo, sin ir más lejos, ahorita están haciendo unas adecuaciones en la expermanente, no sé si se han ido a dar una vuelta. Están haciendo adecuaciones. Bueno, pues tenemos registro puntual de cómo está la expermanente y vamos teniendo registro fotográfico de cómo van caminando los procesos y cómo va a quedar. En el pleno cambiamos las butacas, las dos primeras filas de las butacas porque estaban en una condición muy lamentable y resulta que en las sesiones solemnes, por ejemplo, es el espacio en donde se sientan a las personas de mayor jerarquía. Pero antes de quitar las butacas, fotografiamos cada una de las bancas para que se conociera el resultado. Es una forma de trabajar que ya, en mi caso, no se me va a quitar, pero creo que es importante. Lo más importante aquí es que el licenciado va a estar a su disposición. Si ustedes quieren saber de sus regiones en particular, como ya lo hiciste con algunos compañeros que se te acercaron, que dijeron, a ver, de mi distrito, quién ya lo tiene y quién no lo tiene, que eso también se lo ofrecimos a la Junta de Gobierno. Desde un principio les ofrecimos a la Junta de Gobierno que si los tenían interés de sus distritos en específico, de dar acompañamiento al proceso de IDEFON con los presidentes municipales, estaba abierta la posibilidad de tener la comunicación. Entonces sigue abierta para que en lo particular, si hay algo de aquí que no queda claro, el licenciado tiene instrucciones mías de poder atender puntualmente las inquietudes que se pudieran presentar. ¿Algún comentario adicional? ¿No? Muy bien, el licenciado queda a sus órdenes, lo mismo que yo. Y bueno, como ya estamos empezando con las despedidas, ¿verdad? Públicamente y en presencia de mis compañeras y mis compañeros, reconocer tu trabajo. Mucho en todos los términos. No hay una actividad que le sea encomendada al licenciado Carlos que no realice con altísimos grados de eficiencia. Y ustedes son testigos. Una persona muy